Y bueno, a continuación, para dar inicio ya a la exposición, quiero presentar a la expositora que va a impartir esta charla, que es Carolina Méndez González. Ella es psicóloga, tiene un magíster en psicología educacional, además de contar con 10 años de experiencia en el trabajo con primeras infancias, tanto en intervenciones como asesorías a equipos educativos y familia. Y bueno, ahí también ustedes en esta lámina podrán ver el desglose de su currículum, que acá obviamente lo presentamos más cortito por temas de tiempo. Así que antes de comenzar, les dejo a todos la invitación de que aquel que quiera y pueda puede prender su camarita, ¿cierto? Para hacer esta charla un poquito más dinámica. Y ya sin quitarle más tiempo, les dejo con Carolina para que inicie con la presentación. Así que podemos comenzar. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Espero que se escuche bien, no haya problema ahí de audio. Bienvenidos todos a este seminario. Harta gente ya convocada eh, de distintos lugares, por lo que estaba leyendo a lo largo de Chile, pero también tenemos gente de México. Así que muy feliz de tenerlos a todos aquí, también agradecida por Adipa de tener este espacio, de poder reflexionar, de poder conocer un poquito sobre el modelo AMAR, y también poder darnos este espacio para profundizar un poquito sobre nuestra infancia, sobre la infancia en Chile, en el mundo. Vamos a reflexionar un poquito sobre eso y de ahí vamos a conocer también el modelo AMAR, sus distintas aplicaciones. Así que la idea es que podamos tener este tiempo de aprendizaje todos juntos y al final ya con esas preguntas que podamos responder. Voy a compartir lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. A ver. Ah, ya, espero nos alcance bien el tiempo. Y perfecto. El seminario, lo que preparé hoy día para ustedes es, vamos a conocer un poquito esto de la metodología MAR para la comprensión e intervención del cuidado respetuoso de la infancia. Ese es como título, pero la idea es que podamos ir, es como la antesala del postítulo que se va a hacer de infancia. Por lo tanto, la idea es reflexionar un poquito sobre eso, sobre la infancia primeramente, cómo está nuestra infancia en Chile, cómo está la infancia en el mundo, y luego cómo esta metodología MAR también viene a apoyar o dar algunas respuestas de cómo eh, realizar una intervención y tener una mentalidad hacia los niños de una manera distinta, diría yo. Ya, porque lo que busca la metodología MAR es cómo tenemos en mente o conocemos a los niños desde los niños, ¿ya? Así que también vamos a profundizar después un poquito sobre eso. Para eso quiero contarles un poquito algunos datos, ya que nos lleven ahí como a centrarnos en lo que es la infancia hoy día, ya datos que son alarmantes y que vienen ya hace algún tiempo y que no obedecen principalmente que en algún momento fueron algunas respuestas de algunos especialistas que planteaban que la pandemia vino a revolucionar la salud mental. Sin embargo, hay estudios que demuestran que anterior a la pandemia ya habían muchos números o muchos antecedentes de que la salud mental en nuestros niños en Chile, en el mundo, no se encontraba tan bien, ya en que no obedece necesariamente a este factor pandemia, que si bien vino a alterar, ¿cierto? Que después cuando salimos de la pandemia sí se visualizaron muchos elementos en los sistemas escolares, en las familias. De todas maneras, esto ya venía así, ¿ya? Y los datos que tenemos aquí es que el 2 al 6% de los niños preescolares del mundo tienen problemas afectivos. Sin embargo, en nuestro país, en Chile, alcanza el 20%, ¿ya? Es muchísimo más alto. Y el 20 al 30% tiene problemas de conducta a nivel mundial y nacional, ¿ya? Eso viene desde antes. Y Chile suele ser, cuando se han hecho estudios con distintos países, 24 países a nivel mundial, Chile suele salir como uno de los países con mayor problemas de salud mental en nuestra infancia. ¿Qué más les puedo mostrar? Que entre el 16 y el 36% de los niños preescolares también tienen problemas de salud mental
que no son detectados por educadoras de párvulo, ¿ya? Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, y también vamos a darle una vuelta un poquito a cómo es hoy día el cuidado de la primera infancia o de la infancia en general, ¿ya? Pero nuestros niños ingresan al sistema educativo muy tempranamente. Tenemos acá muchísimas salas cuna, ¿cierto? Y que de alguna forma son los lugares que más acogen a los niños. Desde muy pequeños, 6 meses, 10 meses, 8 meses, ya ingresan a sala cuna. Y son las que, las educadoras de párvulo, asistentes de párvulo, son las que permanecen el mayor tiempo con esos niños, de entre 6 a 8 horas al día, ¿ya? Y las familias, que en este mundo moderno, ¿cierto? La mayoría trabaja, no están al cuidado en esas horas de los niños. Y quienes están mayor parte del tiempo no logran detectar si hay alguna dificultad, eh, si el niño lo está pasando bien, no lo está pasando bien, si está contento, si no está contento. A eso se refiere, ¿cómo ves al niño en términos de salud mental? Porque cuando son tan pequeños, solamente te queda lo que tú observas de ellos, ¿ya? En las interacciones como cotidianas. Y lamentablemente lo que nos muestra este estudio es que las educadoras de párvulo no logran darse cuenta si hay algún problema de salud mental en sus niños. Y no las podemos culpar tampoco, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿cuántos niños tiene una educadora en sala? En el mejor de los casos, en sala cuna tiene 20, ¿ya? Ya cuando son más grandes, 32, ¿ya? Entonces es muy difícil poder estar atenta a tanto niño de manera simultánea. Entonces igual las condiciones a nivel nacional son muy complejas, también en el sistema educativo. ¿Qué más? Eh, Otro dato aquí ya con adolescentes, ¿no? Que hasta los 18 años, más del 60% de las personas va a sufrir algún problema afectivo, social o conductual. Y el 75% de los trastornos de la edad adulta tuvo su inicio en la edad escolar, ¿ya? Eh, Nos damos cuenta de esto, ¿cierto? No sé, aquí, por lo que yo leí al principio, hay actos que trabajan como en educación. Y sin duda, hoy día los que contienen el mayor tiempo de niños, adolescentes, preescolares son los sistemas educativos. Son los que hoy día están estableciendo el cuidado de estos niños al menos 8 horas al día, ¿ya? Eh, y bueno, hay muchos factores ahí que influyen, pero nos damos cuenta que lo que plantean aquí, que el 75% de estos trastornos de la edad adulta los vamos a ver reflejados o se ven reflejados en el sistema escolar. Debiésemos detectarlo, debiesen verse y lo más probable es que se vea, pero cómo hoy día este sistema escolar atiende, comprende e interviene de manera oportuna para acoger estas dificultades son las grandes brechas que hoy día tenemos también. Ya, pero se dan de todas maneras en esta época, en este tiempo. Los problemas de la vida adulta no se generan en la vida adulta en sí misma. Ya son cosas que se vienen como arrastrando desde la escuela. Entonces, nos queda preguntarnos, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros de la infancia hoy día? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo en términos de política pública? ¿Qué se está haciendo en términos de sistema escolar? ¿Qué estamos haciendo nosotros, cada uno de nosotros que tiene un trabajo directo con niños, que tiene intervenciones con niños, para poder mejorar las condiciones de nuestra infancia? Que, mira, los datos que yo muestro son muy simples. Hay otros datos que, que son más complejos, ¿no? Que hablan de salud mental y cómo se ven, está muy afectado hoy día en nuestros niños y niñas. ¿Qué estamos haciendo? Porque debiésemos hacer algo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no tenemos buenos indicadores en términos de salud mental con los niños y niñas y que nosotros, cada uno o muchos de ustedes, ¿cierto? Tienen intervención directa, trabajan directamente con niños y niñas. ¿Qué hacemos nosotros para cambiar este contexto, para cambiar esta realidad? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta frente a esto? ¿Qué es importante como base, cierto? Cuando intervenimos, cuando trabajamos con infancia, es cómo vemos a los niños, que es algo muy sencillo. ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los categorizamos? ¿Cómo los comprendemos? ¿Cómo
nos referimos incluso a ellos, ¿ya? Porque es muy importante el cómo los vemos, porque de acuerdo a ello, a cómo vemos a los niños, es como los vamos a tratar. Si yo creo, o cuando se habla de un niño, se habla como el niño que tiene pataleta, como el niño TEA, ¿no? Porque en los colegios a veces o en cualquier lugar, la primera etiqueta que sale, no, este niño es TEA, no, este niño es problemático, no, este niño tiene problemas conductuales. Eh, si esa es la forma en que yo me refiero, en cómo yo lo veo, de esa forma yo voy a tratarlo. Voy a tratarlo como el niño con problema conductual, como el niño TEA, como el niño de difícil manejo. ¿Ya? Y eso es muy importante. Si nosotros queremos hacer algo, lo primero que debiésemos cambiar es cómo lo vemos. Por eso, cuando hablábamos de este seminario y lo pensábamos un poco antes de lanzarlo, es comprender. Lo primero que busca la metodología MAR es cambiar el cómo comprendemos al niño, cómo comprendemos a cada uno de los niños. En la medida que yo lo comprendo de una manera distinta, mi trato con él ya va a ser distinto. Por eso es tan importante esto. Como veo al niño, es como yo lo voy a tratar. Entonces, a eso hay que darle vuelta. ¿Cómo etiquetamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo nos referimos? Cuando presento a un niño, cuando presento a mi niño, ¿cómo lo presento? ¿Cómo se lo explico o hago que otra persona lo conozca? Es como yo lo veo. ¿Ya? Y eso es muy importante. La mayor parte, la mayor parte de las teorías, consejos y prácticas de crianza que se dan, ¿no? Hoy día está muy de moda esto de dar tips o consejos de crianza. Uno lo ve muchísimo en redes sociales también, ¿ya? Las 5 formas de manejar una pataleta. em, y si nos damos cuenta, muchos, yo soy psicóloga, ¿no? Entonces muchos psicólogos, profesores, lo que buscan los papás es, dígame cómo lo hago. ¿Cómo cambio al niño o cómo hago para que se porte bien? ¿Cómo lo hago para que me haga caso? Y si nos damos cuenta, estas prácticas o estas teorías o consejos que te piden mucho los adultos se relacionan más con este mundo adulto. ¿Cómo lo hago? Dígame cómo yo controlo al niño o cómo yo hago que se estructure en mi mundo. Entonces obedece más a lo que el adulto necesita y no necesariamente se acerca o es desde la propia experiencia lo que necesita el niño. ¿Ya? Por eso desde el modelo AMAR nos alejamos muchísimo de esto de los consejos de crianza, porque no está pensado ni está hecho desde los niños, desde cómo ellos viven, desde la experiencia que ellos tienen. Eh, entonces eso del consejo fácil, eh, es mejor alejarnos de ahí. O si alguien te dice, mira, yo te voy a dar los 5 pasos, huyan. No, eso no es así. Cada uno, ¿cierto? Cada niño es un ser individual, es un ser único. Por lo tanto, no pudiésemos tener una norma de que si yo hago A o B, va a resultar C siempre. ¿Ya? Y aparte que, sin duda, estos consejos de crianza vienen a darle respuesta a tranquilidad desde la visión adulta y se escapa a la necesidad propia de los niños. Miren, aquí me voy a detener un poquitín más, no tanto tampoco, no nos da tiempo. Eh, Esto que tiene que ver con la gran paradoja que hay entre lo ancestral, ¿cierto? El infante cazador-recolector o ancestral en este mundo moderno. ¿Ya? Hay hartos estudios que plantean sobre esto y tienen que ver con cómo el cerebro, ¿cierto? De todos nosotros y de nuestros niños, y de todos, no solo de los niños, sino de todos nosotros, eh, fueron creados, ¿cierto? Porque a lo largo de toda nuestra historia, que dice que el 95% de nuestra historia, fuimos o nos desarrollamos como cazadores-recolectores. Por lo tanto, los cerebros de todos nosotros están programados, están eh, confeccionados como cazadores-recolectores. Por lo tanto,
no estamos acostumbrados al tipo de crianza que hoy día tenemos en este mundo moderno. Porque cuando los niños crecían en este sistema de cazadores-recolectores, los niños nunca estaban lejos de sus papás, nunca. Estaban siempre todos juntos y esta crianza era comunitaria. ¿Ya? La mamá o el papá iba a cazar junto con el papá, habían partos humanizados porque la mamá cuando iba a parir, ¿cierto? Lo hacía con su familia, lo hacía con los seres más cercanos. Existía esto que hoy día está muy de moda, pero que fue ancestralmente siempre hecho, que era el colecho donde dormían siempre juntos, y que hoy día el colecho se pone un poquito de moda, pero sin embargo, ¿qué se orienta después? No, sácalo de la cama al año, y que no se acostumbre. Todavía se habla de que no tomes tanto en brazo, que el niño no se acostumbre tanto a los brazos, cuando era algo que el cerebro estaba programado para que el niño siempre esté muy cerca de ti, ¿ya? Eh, Había un contacto cotidiano, siempre eran los papás y las mamás o las abuelas, las tías, porque era como una comunidad que criaba. Hoy día se cría sola, de manera, la mujer o el papá crían solos, por lo tanto no, por eso es tan estresante. Hoy día nosotros vemos mamás con depresión postparto, vemos todos nosotros corremos en este mundo moderno, ¿cierto? Para tratar de compatibilizar lo que es trabajar versus criar, ¿ya? Y nos es tan difícil y lo hacemos tan solos porque no estamos acostumbrados. Ancestralmente nuestro ADN, nuestro cerebro, no está programado para aquello. Y si nosotros como adultos no estamos programados para aquello, imagínense los niños que a los 6 meses cuando su cerebro está programado para estar siempre cerca de su cuidador, siempre cerca de la gente con la que se ha desarrollado durante estos 6 meses que hoy día el prenatal, perdón, postnatal, que de repente vaya a una sala cuna, que de repente salga y sea cuidado por un tercero, ¿cierto? Que no podemos saber, en el mejor de los casos será la abuela, el abuelo, la tía, y si no es una sala cuna, una nana, entonces por eso es tan difícil este proceso, porque nuestra historia fue ancestralmente como cazador-recolector y nuestro ADN está confeccionado para aquello. Y hoy día nos vemos sometidos a este mundo moderno en donde todos salimos a trabajar, por lo tanto nuestro cerebro no está acostumbrado a eso, nosotros, ni mucho menos nuestros niños. ¿Ya? Y por eso se resiente tanto y por eso es tan difícil en algún momento, ¿no? Y por eso se habla de una crianza comunitaria o alopatría, que se llamaba, que es esto de criar en comunidad, que hoy día no se da. Hoy día la crianza es muy, muy solitaria. Y por eso tenemos grandes dificultades de salud mental en las mamás también. Y tantas dificultades también. ¿Ya? Por eso este punto es importante, porque también nos permite comprender. Entre uno más comprende, es más fácil ser empático con el otro, de cuestionar menos a una mamá, de cuestionar menos a un niño, porque en la medida que yo conozco, me es más fácil empatizar, mentalizar de una manera distinta. Todos los mamíferos entonces requieren del cuidado parental durante ciertos periodos, ¿cierto? O de los periodos más sensibles, que todo, sobre todo en la infancia, ¿no? La primera infancia son los periodos más sensibles. Eh, Porque en estos, los primeros 5 años los niños son cruciales porque ahí se desarrolla su sistema nervioso, porque hay gente que le llama que son esponjitas, ¿no? Pero es porque las mayores conexiones neuronales se dan en esta etapa. Eh, y por otro lado, si nosotros vemos como en la naturaleza, casi siempre se da que son los padres o los que cuidan a la cría, ¿no? Hasta que ya está como desarrollada para salir a la vida. Eh, Son ellos los que como que crían un poco, ¿no? Lo que no se dan en los mamíferos que somos nosotros, que hoy día la crianza está siendo entregada a un otro que no necesariamente es la familia, que no necesariamente es el papá, que no es necesariamente la mamá. Y aquí hay algo súper importante, ya lo que dice ahí, genética versus crianza. Ahí decimos que la genética sí, nosotros todos tenemos una carga genética que hace que nos podamos parecer más o menos a nuestros cuidados, perdón, a nuestros papás, papá, mamá, ¿no? Eh, Tiene ahí una línea temperamental. El temperamento es lo que trae esta base como genética. Y es el
10% más o menos de lo que yo soy. Y por otro lado, el otro 90%, la gran carga de lo que yo soy, obedece a la crianza, a cómo me criaron. ¿Ya? Es ahí tan importante este elemento que hoy día está súper como entregado a un tercero que no necesariamente es papá o mamá, ¿ya? Que hoy día incluso es el sistema educativo el que se hace cargo de este gran porcentaje. Y aquí me voy a detener también un poquito a un elemento que es muy, muy importante dentro del modelo AMAR, que es una de las bases de este modelo, que tiene que ver como con el apego, ¿ya? Que es la base fundamental eh, en donde se desarrolla, ¿ya? El ser humano. Y aquí hay distintos elementos que son importantes y que, bueno, después, ¿cierto? En el título se va a ahondar muchísimo más en esto. Pero lo que nosotros vemos cuando nace un niño eh, es que son, pudiésemos decir, puro temperamento, pura emoción, ¿cierto? Y lo que nosotros observamos en estos niños o niñas eh, es, pudiésemos ver ciertas conductas estresantes, que es lo que está arriba, conducta estresante, que es cuando lloran y piden, por ejemplo, leche, lloran porque necesitan ser cambiados de pañal. Y ahí nosotros, a través del llanto, ¿cierto? A través del malestar que nosotros observamos corporalmente, em, nosotros nos damos cuenta que ese niño o niña necesita algo, ¿ya? Es una reacción, ¿cierto? Que tiene este niño y que nos puede demostrar un estado interno de malestar físico o emocional. A eso le llamamos conducta estresante. Esta conducta estresante pudiese darse de dos maneras, de una manera externalizante o de una manera internalizante. ¿Ya? Felipe le llama que nosotros en Chile, ¿cierto? Tenemos esto de que somos la gran mayoría internalizantes por cómo nos criaron. Ya, pero cuando hablamos de externalizantes, hablamos de que son niños que tienden a demostrar con mayor facilidad su malestar, su dificultad, su emoción, ya que como que la expulsan hacia afuera, si lo pudiésemos decir, pero lo demuestran muchísimo más, tú te logras dar cuenta. Y un niño más bien internalizante son niños que más bien no expresan tan abiertamente o de manera tan hacia afuera, ¿cierto? Lo que pudiesen estar sintiendo. Entonces tenemos ahí dos conductas que pudiésemos observar de la misma situación estresante. Un niño que externaliza más versus un niño que es más internalizante. Felipe habla del síndrome internalizante, ¿no? Que es uno de los síndromes más complejos también. Pero pudiésemos tener ese tipo de dos conductas estresantes. Luego de eso, eh, tenemos, ¿cierto?, la conducta del niño en relación al adulto. Yo tengo esta conducta estresante de llanto, de malestar, de pataleta, de cualquier emoción o displacer que pueda sentir el niño y que yo observo que el niño la demuestra de alguna manera. Y luego la conducta que genera el niño dependiendo de la reacción que tiene el adulto frente a la conducta estresante, porque cuando nosotros vemos a un niño, ¿cierto?, expresar esta conducta o con una pataleta o con un llanto extremo, nosotros, nuestro cuerpo, todos nosotros tenemos una reacción frente a aquello, de malestar, de acoger, de acercarnos, de aproximarnos o incluso de evitarla, ¿ya? Y ahí el niño va a generar una conducta en relación a la reacción que tenga el adulto. Y luego de eso se van a desplegar los estilos de apego, ¿ya? Que van a llevar a una conducta distintiva de este cuidador frente a esa conducta estresante. Eso es más o menos la dinámica, ¿ya? Que es como lo que se le llama sobrevivir a este cuidado. Cómo este niño, a través de esta interacción que tiene con este cuidador, al momento que nace, ¿cierto? Va generando una cierta predictibilidad, donde si yo lloro, mi mamá me acoge mi llanto, se aproxima y trata como de consolarme. Versus hay otra que yo lloro, mi mamá se enoja y como que se molesta conmigo y se aleja. Y eso va generando un patrón cerebral, ¿cierto? Como predictivo de que si yo hago A, mi mamá hace B, por lo tanto pasa C, por decirlo así.
Y eso genera como un patrón de organización en ese niño o niña. Ya, muy simple, pero con eso tiene que ver esto y va a formar ciertos estilos de apego, ¿cierto? Que van a marcar el cómo reacciona este adulto frente a esta conducta detrás del niño. Y aquí hay otro elemento, porque de acuerdo a eso, va a ser cómo el niño va a reaccionar o no frente a algunas situaciones que pudiesen ocurrir en el ambiente. Pero para los niños, lo más fundamental es la presencia, ¿ya? El tener a un cuidador estable y permanente ahí, con él. ¿Por qué? Porque estamos ancestralmente programados, que era lo que hablaba hace un rato, lo que es esto de ser cazador-recolector. Estamos ancestralmente programados para estar en contacto continuo con algún cuidador significativo. Por lo tanto, el niño lo necesita la presencia. En algún momento, algunas personas, un autor, yo no lo sé, me imagino que algunos autores por ahí, hablaban de que no es tan importante tanto tiempo. En algún momento se decía, no importa que sea poco, pero que sea de calidad. ¿Ya? Hasta decían, no, no importa que estés tanto tiempo con tu hijo, no, da lo mismo, pero que sea de calidad. No, no es real, ¿ya? ¿Qué es importante para que se genere el apego, para que se genere seguridad emocional? Es la presencia y permanencia, ¿ya? Quien está permanentemente con el niño en tiempo, espacio, permanencia, es aquel que va a generar este patrón de apego, sin importar si esa persona es tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, quien sea. Si tú tienes a una tía, por ejemplo, porque ese niño está en el jardín infantil, al cabo de 4 a 6 meses, ese niño que tú criaste, por ejemplo, como mamá, que estuvo contigo, que tú generaste con él también un estilo o un patrón de apego, ese niño va a llegar a la sala cuna y al cabo de 4 a 6 meses va a cambiar su patrón de apego, porque es lo único que a él le va a permitir sobrevivir en ese espacio, ¿ya? Porque estamos ancestralmente programados para aquello, ¿ya? El apego entonces, y aquí también vamos a desmitificar un poquito, ¿qué es el apego? El apego no es eh, esto que se hace cuando uno va a dar a luz, ¿cierto? Y te colocan acá la guagua y te vamos a hacer apego de que está aquí. No, ¿cierto? No es estar como siempre con el niño aquí pegado haciendo como colecho, tampoco. Aquí dice que el apego es el contexto en donde se desarrolla, ¿cierto?, el cerebro. El apego es lo que, para empezar, el apego lo genera el niño, no nosotros. ¿No hay algo que podamos hacer nosotros para generar apego? No. El apego es el sistema que activa el niño para lograr conectarse y activar el sistema de cuidado en su cuidador, en su mamá, en su papá, ¿ya? Entonces, el apego es aquel sistema que activa a este niño a través del llanto, a través de la interacción, a través de la sonrisa social y distintas cosas que hace desde muy tempranamente para lograr activar este sistema de cuidado, ¿ya? Y a través del apego es como se va a desarrollar, ¿cierto? El cerebro de este niño en estas edades tan importantes o sensibles, que son las edades tempranas, hasta los 5 o 6 años, ¿ya? Entenderemos entonces por apego el vínculo afectivo especial entre el infante y la persona que lo cuida, puede ser mamá, papá, tío, nana, educador de párvulo, ¿ya? Que lo lleva a querer siempre estar juntos, ya que le permite cierto este espacio. El apego es un proceso entonces que se da continuo, estable y permanente. Ya no es una situación ni un evento específico y te permite al niño sentirse protegido, ¿cierto? Sentirse cuidado y que le permite al niño saber cómo reacciona este adulto, cómo se activa este sistema de cuidado y le permite a él sobrevivir. Si un niño no activa este apego, no podría sobrevivir, ¿verdad? Entonces, las condiciones básicas para que se desarrolle el apego, como ya les decía, tienen que ser una relación afectiva que debe ser duradera en el tiempo, estable, consistente y específica, y debe tener un patrón entre patrón de protección y regulación del estrés, ya que era el estrés que hablábamos, las conductas estresantes que nosotros pudiésemos ver en el mundo. Si se dan cuenta, no necesariamente son hoy día papá, mamá quien cumple con estos criterios o condiciones. Tenemos a
los profesores, tenemos a educadoras, tenemos a otros hoy día que tienen estos componentes o condiciones básicas y no necesariamente es la familia, ¿ya? Y aquí tenemos esto que es la paradoja del tiempo, eh, que antiguamente nunca se leyó ningún libro ni nada de crianza, nada, pero era la familia, la mamá, el papá, el que más pasaba tiempo con los niños. Hoy día hay mucho más información, tenemos un montón de libros de cómo hacerlo bien como papás, como mamás, ¿cierto? Eh, pero no tenemos el tiempo para aplicarlo. ¿Ya? Los adultos ya no tienen el tiempo para cuidar como lo tenían antes, ya no están las mismas condiciones, por lo tanto tenemos más información, sabemos más, pero no estamos. Y la única forma, o sea, Felipe siempre habla de que el que tiene el poder del tiempo es el que tiene el poder del cambio en alguna situación con algún niño. Un terapeuta viendo a un niño una vez a la semana no tiene el poder del cambio. Los papás, si ven a los niños poquitas horas al día, tampoco tienen el poder del cambio. Entonces, ¿quién pasa más tiempo con ese niño o niña? ¿Quién tiene el poder del cambio? Y lamentablemente no somos papás, mamás los que pasamos mayor tiempo con los niños. Bueno, aquí ya le hablaba de un poquito de lo mismo. Eso para contextualizar un poquito hoy día sobre infancia. Esos son los niños que tenemos, esos son los niños que están hoy día en el sistema escolar, esos son los niños que se ven hoy día en consulta, si eres psicólogo o terapeuta. Y bueno, el modelo MAR viene a responder un poquito eh, cómo trabajar, cómo regular, cómo comprender un poquito esta infancia. Y bueno, si hablamos de la MAR, lo que me gusta mucho del modelo MAR, de esta metodología, es que toma muchas teorías. Ya tenemos la teoría del apego, que ya la revisamos un poco, muy a grosso modo. Eh, las teorías de los sistemas complejos, tiene una base psicobiológica, filosofía, sobre el aprendizaje socioemocional, sobre la evolución humana cuando hablamos de las necesidades ancestrales. Entonces viene a tomar muchos elementos teóricos que enriquecen un poquito esta mirada, ¿cierto? Y que vienen a darnos estas capacidades, ¿cierto? Para poder trabajar o intervenir con los niños y niñas y sus familias, sus cuidadores. Los programas AMAR son muchos, ¿ya? Hay hartos programas AMAR. Tenemos el AMAR Cuidador, el AMAR Educacional, tenemos el AMAR Trauma, hay uno para familias de acogida, adopción, hay un AMAR terapéutico, entonces hay distintos modelos AMAR, pero la base de aquellos, de estos programas, ¿cuál es la base que sustentan todos los programas AMAR? Que se habla del fomento del apego y del desarrollo socioemocional. Se trabaja no con los niños, sino con los adultos, con los cuidadores, fomentando, ¿cierto?, esta línea de apego y desarrollo socioemocional. Y lo que busca finalmente es un estado como emocional de este adulto, un estado mental, emocional, de respeto y validación hacia la experiencia de los niños y niñas. Y lo que busca también es como un cambio como de cómo tú ves al niño, ya de cómo un estado mental distinto. Y si hablamos de esta como una arquitectura conceptual de lo que es el modelo MAR, la filosofía o actitud emocional hacia los niños están en la base del te cuidado respetuoso, emocionalmente seguro, que es el CRECE. El foco central de cambio está en la seguridad emocional, ¿ya? Y el apego. Y la propuesta de estos programas de intervención es esta metodología de intervención, que tiene este acrónimo de AMAR, que son las capacidades que nosotros vamos a fortalecer o desarrollar en los cuidados. Eh, bueno, aquí está la AMAR bajo el alero del CRECE, que decimos que es este cuidado respetuoso y emocionalmente seguro. La base, ¿cierto?, de lo que es la metodología AMAR tiene que ver con la base de la teoría del apego y la seguridad emocional como elemento base que necesitamos nosotros desarrollar estas capacidades, ¿cierto? Para lograr seguridad emocional en los niños y niñas y con eso establecer elementos de cambio. ¿Cuáles son los 4 principios fundamentales del CRECE? Tenemos estos que están aquí, que es aprender la actitud de tener en mente la mente del niño, ¿ya? Y este elemento es muy importante.
porque muchas veces somos nosotros desde nuestras propias necesidades los que visualizamos a los niños y los etiquetamos muchísimo, ¿ya? Hoy día ya despertó mañoso, mira, no tiene ganas, o cuando son adolescentes, ¿cierto? También tenemos ahí algunos calificativos, está la edad del pavo, ¿cierto? Y eso es muy mirado desde nosotros como adultos, ¿ya? Y lo que busca este modelo es tener siempre la mente, en nuestra mente, la mente del niño. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? ¿Por qué está teniendo esta respuesta? ¿Ya? Aprender a no hacer a los niños lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Ya es un concepto súper, quizás básico, pero es súper difícil de aplicar. Cuando nosotros miramos y vemos conductas que tienen los adultos con algunos niños, y uno les dice, ¿tú hubieses hecho lo mismo si quien te hubiese hecho eso hubiese sido un adulto? ¿Lo hubieses respondido de la misma manera? ¿Lo hubieses tratado de la misma manera si en vez de que quien te haya hecho eso era un niño, hubiese sido un adulto? Lo más probable es que el otro, esa persona te diga no. Lo más probable es que no lo hubiese retado, o si se lo hubiese dicho, se lo hubiese dicho de una manera distinta, porque todavía tenemos esas concepciones, ¿cierto?, de que tenemos mayores como atribuciones de hacer o no hacer cosas porque son niños, ¿ya? Y eso es lo que busca. No hagas a un niño lo que no te gustaría que te hicieran a ti mismo, ¿ya? Por otro lado, tenemos que el rol del adulto es comprender, aceptar y empatizar con el estrés del niño. Ya podemos ver distintas situaciones estresantes, algunas más complejas de contener versus otras que quizás sean más sencillas. Pero el rol del adulto en todo momento bajo este modelo es que nosotros comprendemos, aceptamos y empatizamos este estrés. No lo frenamos, no lo coartamos, no lo cuestionamos, no lo etiquetamos de alguna forma. ¿Ya? Y también es importante comprender que el estrés o esta conducta que nosotros observamos en los niños es la única forma que tiene este niño y niña para expresar sus emociones. O sea, si un bebé no llora, no voy a saber si tiene hambre, no voy a saber si le molesta el pañal, no voy a saber si le pica, si le duele. Es la única forma que tienen. Y a medida que van creciendo, ya no solo lloran, sino que tienen otras respuestas emocionales, ¿ya? Que son estresantes. Y este estrés debo comprenderlo como la única forma que él tiene para expresar esa emoción. Por lo tanto, tiene que haber ahí una reacción empática y de comprensión y de validación de esa experiencia. ¿Qué otras consideraciones también son importantes para comprender que en el AMAR solo funciona, estos programas solo funcionan si es que cuidadores o educadores, ¿cierto? Dependiendo del tipo de AMAR que ustedes puedan trabajar, eh, les entregamos un espacio de absoluto respeto también a ese cuidador. Que era un poco lo que yo les decía al principio. Yo no creo que ninguna mamá o ningún profesor se levante en la mañana diciendo yo quiero tratar mal a mi hijo o yo quiero ser pesado con los niños o ninguno. ¿Ya? Por lo tanto, se suma el cómo yo me relaciono con un niño, cómo yo trato a un niño, también obedece a mis propias experiencias. Por lo tanto, cuando yo intervengo, cuando yo trabajo con estos cuidadores, tiene que haber una experiencia para ellos también de absoluto respeto de sus propias realidades y experiencias. Y eso es fundamental, ¿ya? Por lo tanto, no enjuiciamos, no estigmatizamos, ni tampoco patologizamos a ningún niño, ¿ya? No hay categorías diagnósticas, nada. Porque en el momento en que yo digo o presento a un niño, por ejemplo, no, este niño es TEA, esa categoría borra todo lo demás. Cuando, cuando yo digo este niño es así, dejo de mirar realmente al niño y me quedo solo con esa categoría, solo con esa etiqueta, ¿no? Entonces, por lo tanto, para nosotros no existe, ¿ya? Y aconsejamos sobre formas ideales o deseables de criar o de cuidar tampoco, ¿ya? Porque depende de cada niño, de cada individualidad. Eh, entonces hablamos de una forma mucho más respetuosa de mirar al otro. Voy a avanzar. Eh, entonces no hablamos de consejo de crianza, la. Esto igual no lo voy a saltar. Y aquí están las capacidades amar, ¿ya? ¿Por qué amar? Porque son 4 capacidades. La primera, que responde a la A, es atender, la capacidad de atender. ¿De qué hablamos cuando hablamos de atender? De una atención plena
al desarrollo y capacidades del niño, a su temperamento, a su apego, pero también a lo observable, a lo que yo veo. ¿Cómo yo me doy cuenta de que este niño está triste, está feliz, está molesto, si la pataleta que está haciendo a qué obedece? Porque tal como yo puedo comprender que un adulto se siente mal, por ejemplo, y está llorando o se alteró, yo digo, algo le pasa. Pero a veces con los niños decimos, ah, está puro mañoseando. Ya tenemos ahí como algunas reflexiones un poco más sencillas o más simplistas para hablar sobre los niños. Sin embargo, cuando hablamos de la atención, es esta atención plena de darme cuenta cómo esta corporalidad, esto no verbal, también me habla del niño por sobre todo lo demás. ¿Ya? La M, que tenemos ahí la A de atención, la M es la mentalización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mentalización? Es como la capacidad de empatizar eh, yo hablo como de leerle la mente al niño, ¿ya? O leerle la mente al otro. Como cuando hablamos de capacidades, es porque todos tenemos esta capacidad, ¿ya? De atender, todos la tenemos, y de mentalizar también. De hecho, usted mentaliza todo el tiempo, en todo momento. ¿Y qué significa? Que yo voy entrando a un lugar nuevo, por ejemplo, no sé. Yo siempre doy el ejemplo como de que voy al banco, voy a hacer un trámite, por ejemplo, y yo miro y necesito que alguien me responda una pregunta. Y lo primero que yo voy a hacer es mirar a las personas y las voy a mentalizar, porque a través de sus gestos, de su cara, yo voy a tratar de buscar el que para mí sea el más simpático para que yo me pueda acercar a hacer esa pregunta. Ese proceso mental que tú haces para distinguir es el proceso de mentalizar, en donde tú estás tratando de leerle la mente al otro para darme cuenta si está en un estado como agradable para responder mi pregunta. ¿Ya? Entonces ese proceso todos lo tenemos y lo hacemos de manera automática. ¿Ya? Em, y también podemos tener mentalizaciones positivas, negativas, erráticas o no erráticas, ¿ya? Porque a veces entramos, por ejemplo, con, no sé, marido o pareja, y uno le mira a la cara y dice, ah, ya, este ya tuvo un mal día. Y no necesariamente es así, ¿ya? Y ahí nuestra conducta también cambia. Por eso la mentalización es tan importante. Y la próxima A, que es de automentalización, que es otro proceso que tiene que ver con qué me pasa a mí, qué siento yo, cuál es mi estado mental cuando el otro está estresado. Cuando este niño está estresado y está haciendo una pataleta, ¿qué me pasa a mí? ¿Me da rabia? ¿Me da pena? ¿Me molesta? ¿Me dan ganas de irme? ¿Me da indiferencia? ¿Me da risa? ¿Qué me pasa? Porque lo que a mí me pasa también va a influir en cómo yo voy a regular, que es la última, que es la R, ¿ya? Amar de atender, A de atender, M de mentalizar, A de automentalizar y R finalmente regular el estrés. No pudiese yo regular si no antes atiendo, mentalizo y me automentalizo. En donde si yo siento rabia, como yo voy a regular va a ser muy errático, ¿cierto? Va a ser muy complejo si a mí me da rabia. Entonces yo antes debiese autorregularme antes de llegar a regular al niño, ¿ya? Pero estas son las capacidades, por eso se llama modelo AMAR, porque habla de que todas las personas tienen estas capacidades y lo que buscan los programas, lo que busca el modelo AMAR es potenciar, fortalecer, desarrollar estas capacidades en los cuidadores, ¿ya? No está, se está yendo un poquito el tiempo, pero es lo mismo. Mira, aquí yo les he explicado un poquito lo que es la atención, ya que es esta actitud del adulto de prestar atención a los diversos procesos verbales y no verbales. Bueno, aquí le tenía un video, pero no los vamos a alcanzar a ver. Mentalización, ya que es como yo observo, ¿cierto? Y trato de leer la mente. Espero que le haya quedado claro un poquito más con los ejemplos lo que es la mentalización. Es una habilidad cognitiva y afectiva que todos tenemos, ¿ya? La diferencia es que está muy cargada siempre la mentalización de prejuicios, de nuestras historias, por lo tanto a veces son más cargadas de aquello que de lo que yo realmente observo del otro. La automentalización también es esto, ¿cierto?, que me pasa a mí y que también hay otros elementos que tienen que ver con el autocuidado, donde es muy importante en este proceso de automentalizar. Si yo estoy cansada, si yo estoy sobrecargada, si yo estoy colapsada, mi automentalización también va a ser teñida de aquello, ¿no? Y finalmente viene la regulación, que es como yo regulo, contengo el estrés del niño o niña. Bueno, aquí traía un poquito esto que tiene que ver con
¿Por qué me coloco esto al final? Porque cuando hablamos de regulación emocional o contención emocional, eh, también tenemos que ser súper claros en decir que niños de 5 años hacia abajo no pudiésemos pedir autorregulación, porque cerebralmente no están preparados para aquello. Aquí está, en la parte rojita es la amígdala, ¿ya? Y cuando el niño está en una situación estresante, lo que se activa ahí es la amígdala. Por lo tanto, la amígdala que está ahí abajito, eso rojito, que está en el cerebro, ¿cierto? Tenemos la amígdala que está aquí, pero también tenemos una en el cerebro. Y esa es la que controla, ¿cierto? O la que contiene todo esto emocional. Por lo tanto, esta amígdala es la que se activa cuando yo tengo un estrés, cuando yo veo situaciones estresantes en un niño. Y cuando yo pido que un niño se porte bien, se autorregule, cálmate, es una destreza que estoy pidiendo que obedece la corteza prefrontal, que es la parte morada que tengo ahí. Cuando los niños de 5 años hacia abajo no tienen conexiones neuronales entre la amígdala y entre la corteza prefrontal, recién la están generando. Por lo tanto, esto funciona como un switch. Cuando se enciende la amígdala, se apaga la corteza prefrontal. Y cuando se enciende la corteza prefrontal con todas sus funciones ejecutivas, se apaga la amígdala. Por lo tanto, si usted tiene un niño estresado en una pataleta y usted le pide o quiere que se autorregule y hace el rincón de la calma en los colegios, por ejemplo, está pidiendo una activación prefrontal cuando lo que está sucediendo es límbico, es amígdala. Por lo tanto, en los niños más pequeños, donde no tengo un desarrollo de la corteza prefrontal suficiente, es muy difícil exigir procesos de autorregulación. Entonces, a veces tenemos profesionales, ¿cierto?, que trabajan la autorregulación en niños menores de 5 cuando es algo imposible. El niño cerebralmente no está preparado para generar procesos de autorregulación. ¿Cómo se autorregula un niño de 5 años hacia abajo? Con un adulto, con un cuidador que lo contenga, que lo abrace, que lo acompañe, que lo ayude a transitar en ese estrés. Ya, por eso es importante conocer esto también. Se nos va el tiempo. Bueno, aquí hay un poquito de condiciones básicas para la regulación, ¿cierto? La idea es no descontrolarse, no hacer comentarios negativos, ya no provocar más estrés en el niño, porque a veces nuestra conducta provoca mucho más estrés en los niños. En vez de contener, provocamos mucho más estrés. Bueno, consideraciones finales, la relevancia del rol cuidador. Finalmente somos nosotros. Lo que busca el modelo AMAR es trabajar con el adulto, no con el niño, con el adulto que genera estas capacidades, que contiene, que aprende a atender, mentalizar y automentalizar de una manera mucho más constructiva, con una mirada puesta en el niño, no en el adulto. ¿Ya? Espacios vinculares, ¿cierto? Está la base de la seguridad emocional para generar aquello. En la medida que se generan o se fortalecen estas competencias, vamos a lograr seguridad emocional en los niños y niñas y con eso eh, mejorar la regulación y la contención. Y eso, con eso ya me despido con esta frase al final. La forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar, ¿ya? Y eso es lo que busca el modelo AMAR. Cómo observamos al otro, al niño, a niña, cuidadores, personas, lo observamos de una manera respetuosa, consciente y muy respetuosa de la experiencia que está esa otra persona. Así que los invito a eso. Y los invito también, ¿cierto? Obviamente a lo que va a ser el postítulo, en donde ahí los vamos a estar acompañando en este camino de la infancia, ¿ya? Así que les agradezco. Ahora voy a mi paro, Daniel, para que podamos ver las preguntas. Yo quería demorarme menos, Daniel, pero ahí estuve. No, estamos súper. Muchas gracias por la charla. Te voy a pedir si puedes dejar de compartir un segundito. Bueno, pueden Ahí. levantar la manito en caso de que tengan alguna pregunta. Como les comenté al inicio, vamos solamente por temas de tiempo a responder 3 preguntitas. Yo mientras tanto les voy a compartir pantalla de los QRs, ¿cierto? En caso de que tengan la necesidad de ver más información sobre esto, tengan la curiosidad de querer ver, pueden revisarlo ahí escaneándolo con el teléfono, ¿ya? Así que vamos con la primera manito, que es Cecilia Morales Bustos. ¿Aló? ¿Se me escucha? Mm. Hola, Cecilia. Hola.
Hola, muchas gracias por la presentación. Eh, Muchas gracias por toda la dedicación que le dio. Se entendió todo perfecto. Y mi Ahí me alegro. pregunta es más como una situación un poco concreta y que me quedó dando vuelta de una de las últimas cosas que dijo, que Ujú. era la manera en que uno podría acompañar a un niño menor de 5 años para esta autorregulación que realmente no se puede lograr por temas biológicos, Sí. así como tal, como lo hace un adulto. Ujú. Em, Me queda una duda de, en una situación concreta, ¿qué cosas se podría decir con tal de poder lograr quizás calmar esa sensación de angustia que sienten a veces cuando se ponen a llorar por algo en específico, como por ejemplo, no sé, eh, que se les rompió una muñeca o porque están caminando mucho y están cansados? Esa es mi Mira, pregunta. súper concreto, pero mira, Cecilia, ¿qué es importante y lo que busca un poquito el modelo AMAR con estas capacidades? Porque yo me quedo también y comparto al final esto de el cerebro y las capacidades que tienen los niños para autorregularse o no. Porque a veces nosotros también tenemos altas expectativas de qué es un niño bien portado, qué debiese tener o hacer un niño que debiese portarse bien. Nosotros, los chilenos, Felipe siempre habla de que sufrimos el síndrome internalizante porque efectivamente criamos de una manera en donde ojalá el niño no se estrese, ojalá el niño siempre esté calladito, bien portado, tranquilo, que no llore. Eh, y finalmente, el llorar, el estar cansado y expresarlo es muy sano, Cecilia. O sea, si un niño caminó todo el día o se le rompió su muñeca y lloró, que llore, que se frustre, es muy sano. Lo no sano es que se quede con esa emoción y la esconda, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacerlo yo? Primero, lo que busca el modelo es atender qué pasó. Mira, en este horario, además de que se le rompió la muñeca, tiene hambre o caminó mucho y está cansado. Entonces, no es que se esté portando mal porque sí, sino que hay distintos elementos que tú tienes que poner atención y contextualizar y decir, mira, no sé, mi niño está así porque caminó demasiado, porque además en este horario se queda dormido y eso tiene que ver con la capacidad de poner atención a todos los elementos. Luego de eso lo mentalizo y digo, ya, como está cansado, él hoy día se siente mal y por eso está con más pena. Entonces ahora yo acompaño. ¿Qué necesita? Quizás que lo tome en brazos, que me quede con él y me siente en el suelo, por ejemplo, y me lamente junto con él y diga, ya, pucha, sí, la muñeca le pasó esto. Y tratar de comprender y luego tomarlo en brazos, consolarlo, comprender. Eso busca. Pero antes de ese proceso, hay un proceso anterior que es, ¿qué me pasa a mí con eso? Cuando él está cansado porque caminó, yo también caminé y también estoy cansada, entonces estoy chata y no quiero que llore, ese proceso yo me tengo que autorregular antes, porque yo soy el adulto, yo tengo el desarrollo de la corteza prefrontal lista, ya tengo conexión entre mi amígdala y la corteza y mi desarrollo como evolutivo versus él no. Por lo tanto, yo tengo que tener esa capacidad. Entonces, yo me tengo que autorregular. Yo tengo que calmarme y luego empatizar y mentalizar positivamente a mi niño. Entonces, no es como la estrategia. Va a depender de tu niño. ¿Qué es lo que necesita él? Y bueno, si tú eres el cuidador principal, lo más probable es que te necesite a ti primero, disponible. Entonces, ahí hay otros elementos que podemos revisar. Espero haber respondido. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con Katia. Hola, buenas noches. Hola, hola, hola. Bueno, primero muchas gracias por el seminario, estuvo muy lindo, lo estuve escuchando mientras iba manejando y haciendo mil cosas, así que quería volver a preguntar acerca de la teoría del apego. Ya, debido a que no me quedó muy claro, por lo mismo que comenté anteriormente, y me gustaría como que profundice un poquito más acerca de cómo esta teoría también tiene implicaciones directas con todo el proceso biológico que se vive entre madre e hijo. Uf, Eso. mira, la teoría del apego es una teoría, pero
maravillosa, ¿ya? Y mira, lo único que a mí me gustaría que en este seminario quedara muy claro, porque sin duda, cuando veamos el postítulo, si es que puedes participar, por supuesto, vamos a profundizar muchísimo más ahí, ¿ya? Pero que es importante darnos cuenta que desde la teoría del apego, desde el apego, es el niño el que genera este patrón de apego, es el niño el que desarrolla este sistema de apego, ¿ya? Para sobrevivir. Y eso significa generar distintos recursos o capacidades para conectar con un cuidador. Y eso significa llorar, hacer pataleta, moverse. Cuando son muy bebés, casi siempre es llorar. Y después despliegan otras capacidades, ¿no? De gritar, de llorar, de mostrarse incómodos. Todos esos elementos hace el niño para conectar con el adulto, con su cuidador. ¿Ya? Y el adulto genera un sistema de cuidado que le permite la vinculación con este sistema de apego. Esta vinculación a veces se da muy concretamente como mis dedos, pero otras veces que tiene que ver con cómo es este cuidador o cómo es el temperamento, esta bondad de ajuste que se llama, que se da entre el cuidador y se da con el niño, con ambos sistemas, sistema de cuidado y sistema de apego, a veces cuesta que se establezca así, como con tanta claridad, ¿ya? Va a depender y eso se va a dar a lo largo del tiempo. Pero sin duda, cómo este niño activa su sistema de cuidado y cómo este cuidador protege, contiene y atiende a las necesidades de este niño, van a formar como un patrón, como una organización en este niño. Y de acuerdo a eso, obviamente, él va a ir desarrollando cómo se mueve en el mundo, ¿ya? Entonces ahí hay hartos elementos que podemos ver, pero hay distintos patrones de apego que nos muestran un poquito cómo funciona este niño desde la maximización del vínculo y la disminución de su estrés, porque así se maneja este sistema entre el cuidador, el sistema de cuidado y el sistema de apego, cómo el niño trata de maximizar el vínculo, la aproximación de mi cuidador, y por otro lado, disminuir mi estrés en la compañía de este cuidador. Ya, pero ahí no tenemos mucho tiempo, pero espero que te quedes como con esa idea, porque creo que hay muchas ideas erradas sobre lo que es apego. Así que espero que te quedes más o menos como con esa idea. Sí, me quedó súper claro, muchas gracias. Ya. Y para finalizar la ronda de consulta, vamos con Dionisio. Ahora por ahí Dionisio. Ahí. ¿Se escucha? Sí, Sí, súper. sí, se escucha. Hola, ¿qué tal? Hola, Bueno, Dani. primero que todo, bien, bien. Bueno, primero que todo, felicitar a la expositora. La verdad que se entendió bastante lo que es la metodología, el modelo que está presentando. La verdad que yo trabajo en el ámbito educacional. eh, de hecho, es mi profesora quien está presentando, así que igual, qué bueno tener esta oportunidad. Qué Em, alegría. Bueno, de hecho, sinceramente, poco tiempo, quedé con muchas dudas con respecto al modelo. Me parece bastante interesante y he leído bastante con respecto a Felipe también y los puntos de vista que tiene con respecto a la crianza. Si bien hoy en día tenemos una dificultad en base justamente a la crianza que tienen los papás de hoy en día, el poco tiempo que le dedican a la crianza, es complejo aplicar una metodología que es bastante innovadora hoy en día porque el tiempo que se le dedica a la crianza es bastante acotado. Entonces, viendo el modelo, si bien tiene un sustento bastante firme con respecto a cómo visualiza esta crianza, eh, me parece muy interesante y curioso cómo poderlo aplicar esto justamente en apoyo, yo creo, al ámbito educacional en base a la crianza que tienen los papás, porque ahí quien, quien pasa más tiempo en la crianza o en el crecimiento de los niños justamente son el ámbito educacional que tenemos acá en este país. Entonces, esa, cómo aplicarlo es lo que me gustaría saber ahí, cómo orientarlo, quizás
entender un poco más lo que es el modelo AMAR. Sí. Un gusto tenerte aquí, muy, muy contenta. Yo hice clase en algún momento en Puerto Montt y ahí lo tuve como estudiante a Dionisio. Mira, comentarte que la implementación de los modelos AMAR viene como listo, por decirlo así. Vienen los programas establecidos, con sesiones, con todo. La metodología AMAR viene con todo. Son programas, ¿ya? De hecho, la AMAR educacional son 13 sesiones. Ya, pero está pensado no para el AMAR educacional, pensando en el contexto en el que tú como que te desarrollas, no está pensado en los cuidadores o en la familia. El AMAR educacional está pensado en los docentes, en el trabajo con los profesores, asistentes de la educación, que son los que pasan la mayor parte del tiempo con los niños. Por lo tanto, se trabaja en el desarrollo de estas capacidades de atender, mentalizar, automentalizar y regular a los docentes, a las educadoras de párvulo, ¿ya? Entonces, se ajusta muy bien. De hecho, yo hice un seminario anterior de AMAR educacional y un curso respecto a eso, en donde se trabaja como específicamente en el trabajo con educación, ¿ya? Y ha tenido muy buenos resultados en términos de el trabajo en el desarrollo socioemocional, en la respuesta, no, tiene muy buenos resultados el AMAR educacional. Te recomiendo ahí que lo empieces a mirar como no desde la mirada de la crianza o del cuidado como de la familia, sino más bien en el contexto en el que tú te desenvuelves, que hoy día es quien pasa la mayor parte del tiempo con los niños. Y los programas AMAR vienen destinados a eso. ¿Quién tiene mayor parte de tiempo con este niño o niña? Por eso tenemos el AMAR trauma, ¿cierto? Dependiendo del contexto, el AMAR cuidador, el AMAR educacional. Por lo tanto, ahí es un elemento importante. Quizás mirarlo desde ahí, en el trabajo con docentes. Ya, sí, comprendo. Comprendo. Muchas gracias Gracias. y éxito. Ujú. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado en este seminario, por haber participado. Les voy a dejar de compartir pantalla. También por haber hecho todas las consultas que tuvieron, también por las retroalimentaciones que hicieron a través del chat. Y obviamente darle las gracias también a Carolina por esta charla tan buena que ha dado, que yo creo que podríamos habernos quedado horas conversando de esto. Sí. Me Así, despido yo entonces. sí. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los que participaron, hasta los que quedaron al final. Muy contenta de ver a 307 participantes interesados. Feliz. Así que muchas gracias. Gracias por participar a los que pudieron. Espero verlos ahí en el postítulo. De verdad que van a tener mucho aprendizaje ahí. Cariños y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Caro, que estés bien.